Si alguien te pregunta ahora mismo, ¿cómo es tu día normal? ¿Sabrías responder con seguridad en español? Y si dudas aunque sea un poco, no pasa nada, porque este episodio es exactamente para ti. Hoy vas a aprender a hablar de tu rutina diaria en español de una forma natural, clara y sin complicarte. Vamos a usar frases reales, las que usan las personas en su día a día. Nada de español de libro, solo conversación real, para que puedas usarlo desde hoy. Muy bien. Empezamos. Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos muy felices de teneros aquí hoy. Hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Si es la primera vez que nos escuchas, yo soy M. Y yo soy Matías. Y estamos aquí para ayudarte a practicar español real, el español que se usa todos los días. Si te gusta aprender con nosotros, recuerda suscribirte y apoyar el podcast. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que están aprendiendo español en todo el mundo. Vale, Matías, vamos con el tema de hoy. Hoy hablamos de algo que todos hacemos, absolutamente todos los días. Exacto. Hoy hablamos de la rutina diaria. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Todos tenemos hábitos y costumbres. Y aprender a hablar de tu rutina en español es súper útil en conversaciones reales. En el trabajo, con amigos nuevos, con compañeros de clase. Siempre alguien pregunta, ¿cómo es tu día? ¿O qué haces normalmente? Así que vamos a hacerlo fácil. Vamos a hablar de nuestras rutinas y mientras escuchas, vas a aprender a hablar de la tuya. Empezamos por la mañana. Dime, ¿eres más de mañanas o más de noches? La verdad, soy más de mañanas. Me gusta despertarme temprano. ¿De verdad? ¿A qué hora te despiertas normalmente? Sobre las 6:30. A veces un poco antes, sobre todo si quiero salir a correr. 6:30. Eso es temprano. Yo no soy nada de mañanas. Eso ya se nota. Mi alarma suena a las 7:15, pero normalmente me quedo en la cama unos 10 minutos más. Los famosos 5 minutos más. ¿Exacto? O 10, en mi caso. Además, hay alguien que no me deja dormir más. Déjame adivinar. Mochi, Exactamente. Mochi no ayuda nada por las mañanas. ¿qué hace? Salta encima de la cama sobre las 6 de la mañana porque quiere desayunar. Entonces, ¿tu gato es una persona de mañanas? Sí, y además es muy ruidoso cuando tiene hambre. Me imagino. Maulla justo al lado de mi oreja. Es imposible ignorarlo. Mis plantas, por suerte, no hacen ruido. Eso es una gran ventaja, aunque alguna se pone triste si me olvido de regarla. Aquí vamos a explicar algo muy importante en español. Sí, porque hay dos verbos que se confunden mucho. Despertarse y levantarse. Despertarse es cuando abres los ojos. Y levantarse es cuando sales de la cama. Por ejemplo, me despierto a las 7, pero me levanto a las 7:15. Como tú, Matías. ¿Exacto? Totalmente cierto. Salir de la cama no siempre es fácil. No, sobre todo cuando estás calentito bajo las mantas. Y cuando hace frío fuera, todavía peor. En invierno, levantarse es un reto. A veces uso un calefactor para calentar la habitación antes de levantarme. Eso es muy buena idea. Lo enciendo, espero unos minutos y entonces sí, me levanto. Después de levantarme, lo primero que hago es mirar el móvil. Eso lo hace muchísima gente. Sí, aunque dicen que no es el mejor hábito. Yo miro mensajes y el tiempo. ¿Eso está mal? No está mal, es muy común. ¿Y qué haces tú cuando no miras el móvil? Abro las cortinas y dejo que entre la luz del sol. Eso me ayuda a despertarme de verdad. Eso suena bastante saludable. Después voy al baño, pero antes tengo que darle de comer a Mochi. Claro, él no se olvida nunca. Nunca. Me sigue por toda la casa maullando. Los gatos son muy dramáticos. Después sí, voy al baño, me lavo la cara, me lavo los dientes y me ducho. Y después de la ducha. Me visto. Normalmente ropa cómoda. Nada elegante. La comodidad es clave. Y ahora llega la parte más importante de mi mañana. Déjame adivinar. ¿El café? Me conoces muy bien. Todas las mañanas me preparo un capuchino grande. El olor del café recién hecho por la mañana. Eso no falla. Sí,
Cuando el aroma llena la cocina, es sin duda mi momento favorito. ¿Y cómo lo preparas? ¿Tienes una cafetera? Sí. Tengo una cafetera pequeña de espresso. Y muelo el café cada mañana. ¿En serio? ¿Mueles los granos tú misma? Sí, siempre. El café ya molido no sabe igual. Es verdad, el olor cuando mueles café fresco es increíble. Totalmente. Se nota mucho la diferencia. Eso suena muy profesional. ¿Cuánto tiempo tardas en todo el proceso? Más o menos 10 minutos. Caliento la leche, preparo el café y luego espumo la leche. Eso es dedicación. El café es cosa seria para ti. Mucho. ¿Y tú qué haces por la mañana? ¿También tomas café? No, yo prefiero el té. ¿Y cómo lo preparas? Es mucho más simple. Primero hiervo agua en la tetera. Ese sonido del agua hirviendo es muy relajante. Sí, a mí también me gusta. Después echo el agua caliente sobre la bolsita de té. ¿Tienes algún té favorito? Sí, el Earl Grey. Me encanta su aroma. ¿Ese olor cítrico? Exacto. Viene de la bergamota. ¿La bergamota? ¿Qué es eso? Es un tipo de cítrico. Es lo que le da al Earl Grey ese sabor especial. Mira, hoy he aprendido algo nuevo. Entonces, ¿prefieres el té al café? Sí. Por la mañana me gusta mucho el té. Tiene algo muy reconfortante, ¿no? Sí, el calor de la taza en las manos me resulta muy agradable. ¿Y el desayuno? ¿Desayunas por la mañana? Sí. Normalmente tomo yogur con fruta, o a veces tostadas con mermelada. Yo no soy muy de desayunar. Normalmente solo tomo una tostada o un plátano. Aquí una frase importante es desayunar o tomar el desayuno. También puedes decir desayunar rápido si tienes prisa. ¿A qué hora sales de casa? Salgo sobre las 8:30 para coger el autobús. Salir de casa significa irte de tu casa. Camino hasta la parada del autobús, tardo unos 5 minutos. Y después vas al trabajo. Sí. Aquí usamos el verbo desplazarse o ir al trabajo. Tu trayecto diario. Tu desplazamiento. ¿Exacto? Mi trayecto es bastante corto. Porque trabajas desde casa muchos días. Sí, la mayoría de los días. ¡Qué suerte! La verdad es que sí. El mío dura unos 30 minutos en autobús. Y ahora vamos a hablar de lo que pasa durante el día de trabajo. Esta parte cambia mucho según el trabajo o los estudios. Pero hay frases que todo el mundo puede usar. Por ejemplo, llego al trabajo sobre las 9. Llegar al trabajo o ir al trabajo significa lo mismo. Normalmente llego al trabajo sobre las 9. En cuanto llego, enciendo el ordenador y reviso los correos. Sí, los correos forman parte del día de mucha gente. Yo hago lo mismo, llego, me siento, enciendo el ordenador y miro qué tengo pendiente. Después empiezo con mis tareas del día. Preparar clases, organizar contenidos, corregir cosas. Depende un poco del día. Claro, y para los estudiantes es parecido, solo que en lugar de trabajar dicen cosas como voy a clase o asisto a clases o voy a una conferencia. Exacto. Y algo muy importante durante el día son las pausas. Porque nadie puede trabajar sin parar. Totalmente. En español decimos hacer una pausa o tomar un descanso. Por ejemplo, hago una pausa para el café a las 10:30. O hago la pausa para comer al mediodía. La pausa para comer es clave. ¿Tú qué sueles hacer a la hora de comer? Normalmente tengo una hora. Como algo ligero y a veces doy un pequeño paseo para despejarme. Yo suelo comer en la sala de descanso con compañeros. Hablamos de cosas normales, de la vida, nada del trabajo. Eso está bien, desconectar un poco. En mi trabajo también solemos charlar durante la comida. Siempre hay alguien que cuenta historias divertidas. Sí, tengo un compañero que siempre tiene anécdotas. La semana pasada nos contó que su perro se comió sus apuntes para una presentación importante. ¿En serio? ¿Y qué hizo? Tuvo que rehacerlo todo de memoria, pero dijo que al final la presentación salió mejor porque fue más natural. Bueno, a veces las cosas salen mejor así. Oye, ¿tú llevas la comida de casa o la compras fuera? Normalmente llevo comida de casa, sobras de la cena del día anterior. Ahorra tiempo y dinero. Yo hago lo mismo. Suelo preparar la comida la noche anterior,
Así por la mañana no tengo que pensar en eso. Eso es ser organizado. Depende del día. A veces llevo una ensalada o un bocadillo, y otras veces sopa en un termo. La sopa en un termo es perfecta cuando hace frío. Sí, y además se mantiene caliente durante horas. Cuando lo abres, el vapor y el olor son increíbles. Después de comer, la tarde a veces se hace cuesta arriba. Sí, mucha gente tiene sueño después de comer. Exacto. Tener sueño significa sentir ganas de dormir. A mí me pasa sobre las 2 de la tarde. Hay personas que dicen que tienen un bajón de energía por la tarde. Ese momento en el que te cuesta concentrarte. Ahí el café vuelve a aparecer. Siempre el café. ¿A qué hora terminas de trabajar normalmente? Intento terminar sobre las 5:30. Para mí es importante poner límites. Sí, terminar de trabajar, o salir del trabajo, significa que tu jornada acaba. Algunas personas también dicen fichar o salir si usan un sistema de control. Y hay una expresión muy común, lo dejamos por hoy. Sí, cuando estás cansado y dices, vale, lo dejamos por hoy. Yo la uso mucho. Sobre todo los viernes. Todo el mundo los viernes. ¿Trabajas a veces más horas de lo normal? Solo si hay algo urgente, pero intento evitarlo. Yo igual. El equilibrio entre trabajo y vida personal es muy importante. Exacto. Tener tiempo para descansar, para tus hobbies, y para las personas que quieres. Si trabajas demasiado, acabas cansado y estresado. Por eso, cuando termina el trabajo, empieza otra parte muy importante del día. Cuando termina el trabajo, empieza la parte del día que más me gusta. A mí también. Es ese momento en el que por fin puedes respirar un poco. Sí, sientes que el día ya está hecho. Después de trabajar, ¿qué es lo primero que haces? Normalmente vuelvo a casa. El trayecto en autobús es como un momento de transición para mí. Ese tiempo viene bien para desconectar. Sí, a veces escucho música y otras simplemente miro por la ventana. Eso suena bastante tranquilo. Cuando llego a casa, lo primero que hago es cambiarme de ropa. Cambiarse de ropa es clave. Sí, me pongo ropa cómoda, un pantalón suave, y una camiseta. Después de llevar ropa de trabajo todo el día, ponerse algo cómodo se siente casi como un premio. Totalmente, es una sensación muy agradable. ¿Y luego qué haces? ¿Cocinas o pides comida? Depende del día. A veces cocino y otras la verdad pido comida. Pedir comida es muy tentador cuando estás cansado. Sí. Cuando cocino, suelo hacer algo sencillo. Pasta, un salteado o caliento sobras. Las sobras salvan muchas cenas. La semana pasada incluso quemé la pasta. ¿Cómo se quema la pasta? Me olvidé de ella mientras veía un documental sobre delfines. Eso es muy tú. Sí, lo admito. A mí me pasa parecido. No soy un gran cocinero, pero lo intento. Yo cocino un poco más en serio algunos días de la semana. ¿Y te gusta cocinar? Sí, me relaja bastante. Hago curries, sopas y a veces, los fines de semana horneo pan. El pan casero. Sí, hace que toda la casa huela increíble. Ese olor a pan recién hecho es maravilloso. Casi lo puedes saborear antes de sacarlo del horno. Después de cenar, ¿cómo sueles pasar la tarde o la noche? Me gusta leer, hacer un poco de yoga o llamar a algún amigo. ¿Yoga? ¿Cada cuánto practicas? Un par de veces a la semana, normalmente entre semana por la noche. ¿Vas a clases o lo haces en casa? En casa. Sigo vídeos en internet, es muy cómodo. ¿Y cuánto tiempo practicas? Unos 30 minutos, aunque si tengo más tiempo, a veces 1 hora. Eso está muy bien. Después de estar sentada todo el día, estirar el cuerpo se siente genial. Lo entiendo. A mí la espalda se me queda rígida de estar sentado. Incluso 10 minutos ayudan. Quizá debería probarlo. ¿Y tú qué haces para relajarte por la noche? Normalmente veo documentales o juego a videojuegos. ¿De qué tipo de documentales? Sobre todo de naturaleza. Animales, océanos, el espacio. Me encanta aprender. Eso también es una forma de relajarse. Sí, cada uno se relaja a su manera. ¿Y llamas a alguien por la noche? Sí, muchas veces llamo a mi hermana. Vive lejos y nos gusta ponernos al día. Hablar con la familia es importante. Sí, todos necesitamos tiempo para desconectar.
Exacto. Desconectar significa relajarse después de un día largo. Y después de eso, llega la hora de dormir. Sí, llega la hora de dormir, que para mí es un momento importante del día. Irse a la cama no es solo tumbarse, también es empezar a relajarse de verdad. Totalmente. Yo suelo irme a la cama sobre las 11, aunque muchas veces cojo el móvil y empiezo a mirar cosas sin darme cuenta del tiempo. Eso nos pasa a muchos. Irse a la cama no siempre significa dormirse enseguida. ¿Exacto? Puedes irte a la cama a las 10:30, pero quedarte despierto hasta las 11 o más. En español decimos irse a la cama cuando te metes en la cama, y dormirse, cuando realmente empiezas a dormir. A mí me cuesta dormirme rápido si uso pantallas antes de dormir. A mí leer me ayuda mucho. Cojo un libro, leo un poco y me entra sueño enseguida. Eso es una buena rutina para relajarse. Sí, relajarse o desconectar significa bajar el ritmo después de un día largo. Y cuando por fin te duermes, sientes ese silencio de la noche. Es muy agradable. La cama se siente todavía mejor después de un día intenso. Ahora vamos a repasar algunas expresiones de tiempo que usamos para hablar de rutinas, porque esto ayuda mucho a expresarse mejor. Por ejemplo, todos los días, o a diario. Puedes decir, tomo café todos los días, o hago ejercicio a diario. También usamos por la mañana, por la tarde y por la noche. Trabajo por la mañana o leo por la noche. Cuando hablamos de una hora concreta usamos a. Me despierto a las 7 o como a las 2. Y si la hora no es exacta, usamos sobre o más o menos. Llego a casa sobre las 6. También es muy útil decir, antes de y después de, me ducho antes de desayunar o descanso después de trabajar. Para explicar el orden usamos palabras como primero, después y al final. Primero me despierto, después me ducho y al final desayuno. Eso hace que tu rutina se entienda mucho mejor. Y no podemos olvidarnos de la frecuencia, de cada cuánto haces algo. Siempre, normalmente, a veces y nunca. Siempre tomo café por la mañana, normalmente camino al trabajo, a veces pido comida y nunca me salto el desayuno. Bueno, casi nunca. Sé sincera. Vale, a veces sí me lo salto. Ahora hemos hablado mucho de los días entre semana, pero los fines de semana suelen ser diferentes. Muy diferentes. Los sábados me despierto mucho más tarde, quizá a las 9 o a las 10. Lo mejor del fin de semana es no poner alarma. Dormir más se dice, dormir hasta tarde. Los domingos yo no pongo alarma nunca. Los fines de semana todo va más despacio. No hay prisas. Entre semana todo es correr, pero el fin de semana te tomas tu tiempo. Yo suelo preparar un desayuno grande, como tortitas o algo especial. Eso suena genial. Por la tarde a veces quedo con amigos o salgo a dar una vuelta. Quedar con amigos es otra expresión muy común. Y los domingos suelen ser más tranquilos. Sí, para descansar y prepararse para la semana. Hacer la colada, limpiar un poco la casa, cocinar para varios días. Todo eso ayuda a empezar el lunes con menos estrés. Y así es como hablamos de rutinas en español, de forma natural, preguntando y respondiendo. Hacer preguntas y mostrar interés hace que la conversación fluya. Y ahora, llega nuestra parte favorita. La pregunta del día. Cuéntanos, ¿qué es una cosa que haces todas las mañanas? Puede ser algo muy simple. ¿Beber agua, estirarte unos minutos, tomar café, abrazar a tu mascota? Escribe tu respuesta en los comentarios. Leemos todos los comentarios y nos encanta conocer vuestra rutina. Compartir tus hábitos también puede ayudar a otras personas. Bueno, Matías, ha sido una conversación muy completa. Sí, hemos hablado de muchas cosas hoy. Gracias por pasar este rato con nosotros y practicar español. Si te ha gustado, apoya el podcast y no te pierdas los próximos episodios. Seguiremos aquí acompañándote en tu aprendizaje. Hasta la próxima. Sigue aprendiendo, sigue practicando y recuerda, cada palabra que aprendes te abre una nueva puerta. Adiós a todos. Que tengas un muy buen día o una buena noche estés donde estés.